como había quedado pendiente la última clase, ¿sí? Vamos a volver otra vez con el dibujito de Arduino. Eh, Vamos a seguir viendo lo que son. Ya pasamos toda la parte de. eh, ¿Me escuchan? No sé si tengo el micrófono encendido. Perfecto, profe. Bien. Bueno, sí, sí. Em, Vimos todo lo que son los pines digitales, ¿sí? Todo lo que se ubica en esta sección. Voy a ser muy reiterativo, pero es que se lo tienen que aprender, la estructura básica, ¿sí? Todo esto que veníamos de acá, vimos todo esto que eran los pines digitales, bueno, hasta acá, hasta acá, sí, sí. Pines digitales, ¿sí? Que solamente brindaban una entrada o una salida con 5 voltios o 0 voltios o un 1 o un 0 en estado lógico. Y quedaba pendiente algo en la última clase que vimos, que era sobre el monitor serial, por ahí que había unas complicaciones. Y es que había un error conceptual, ¿sí? Por un error mío, así que les pido disculpas por eso, que era con respecto a estos pines. Así que nosotros en el último ejercicio estos pines los habíamos planteado como una salida, ¿sí? Pero estos pines no funcionan como salida, eran por eso que nos daba error, nos daba error en el simulador. Porque si nosotros leemos acá, ¿qué dice? Analog in. Es decir, que estos solo funcionan de manera de input, ¿sí? Solo funcionan como entrada, era por eso que nos daban números raros en la salida. No se acuerdan que conectábamos un LED, lo habíamos conectado acá y otro LED habíamos conectado en esta sección, ¿sí? Con un PWM. Yo les decía que quedan diferentes. Bueno, la cuestión es que nos daba error porque estos pines de acá, de la 0.5 hasta la 0.1, no se utilizan como salida, sino que se utilizan únicamente como entradas, ¿sí? Acá les voy a aclarar un poquito más. Eh, Ya va a quedar un poquito más claro cuando le haga una pequeña gráfica. Si nosotros vemos los pines analógicos, ¿sí? Analógicos, que van de la 0 a la 5, dice input, entonces solo funcionan como entradas, ¿sí? Bueno, ahí está, mal escrito. Solo funcionan como entradas, es decir, que solo reciben señales externas al Arduino, reciben señales externas del exterior y luego la procesa internamente, ¿sí? Solamente funcionan como entradas. Lo que podemos utilizar como señales de salida, ¿sí? Son esto que vemos acá, que le había dicho la última vez, la última clase, que era PWM, ¿sí? Que tenía este simbolito. Los pines estos los podríamos utilizar como señales de salidas analógicos, ¿sí? Que son esto: el pin 3, el pin 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. ¿Qué significa salidas analógicas? Dijimos que podía tomar valores entre 0 voltios y 5 voltios alternando entre rangos de estos valores, ¿sí? Y solo funcionan, ¿sí? Solo funcionan como salidas, ¿sí? Esto quede claro. Estos pines de PWM solo pueden funcionar como salidas digitales, no como entradas, perdón, como salidas analógicas, no como entradas analógicas. Para entradas analógicas se utiliza esto que están acá, estos pines, ¿sí? Entonces, para salidas tenemos estos pines que son de PWM, para salidas analógicas me refiero, ¿no? Y para entradas analógicas tenemos estos pines que están en esta sección que dicen pin analog in, que van de la A0 a la 5. Bien, yo les preparé una pequeña clase conceptual en lo que refiere a. Eh, yo les quería explicar la diferencia, ¿sí? La diferencia interna de cómo funcionaban los circuitos internamente de esto, este pin y este pin, porque al fin y al cabo ambos están trabajando con señales, ya sean de entrada o de salida, están trabajando con señales analógicas. ¿Qué quiere decir? Que toman rangos de valores, no toman un valor u otro valor, toman un rango de valores entre ciertos valores, ¿sí? Vamos a ver una pequeña parte conceptual. Si nosotros nos vamos a los pines digitales, ¿sí? Podemos hacer una gráfica en función del voltaje y el tiempo, ¿sí? Hablo de pines digitales. En los pines digitales nosotros podemos tener, acá vamos a considerar 5 voltios y acá vamos a considerar 0 voltios. En un instante de tiempo, ¿sí? Vamos ahí. Bueno, esto es recto, ¿sí? En un instante de tiempo t,
¿sí? Que esto se le llama periodo, como pueden ver arribita. En un instante de tiempo solo puede tomar, si nosotros medimos el valor del voltaje en este punto, ¿qué valor es el voltaje en este punto? El voltaje 1, vamos a llamar el voltaje 1, es igual a 0. Si nosotros tomamos el valor de voltaje en este punto, vemos que el valor de voltaje 2 le vamos a llamar 5. Si vemos el valor de voltaje en este punto, que le vamos a llamar B3, B2, B1, es 0 voltios, ¿sí? Si lo tomamos en este punto, vemos que es B3, B4, 5 voltios. Ven que esta gráfica de los valores digitales solo nos permiten tomar un valor u otro, 0 voltios o 5 voltios, no más que eso, ¿sí? Solamente esos valores. Sin embargo, ¿sí? Si nosotros nos vamos a una gráfica de analógico, porque esto es en digital, no sé si lo dije bien, esto es tiempo. Si nos vamos a una gráfica de analógicos, cómo funciona la señal, ¿sí? Porque esto es la señal, lo que ven acá representado en un gráfico cuadrado es la señal en forma de una función. El voltaje, ¿cómo funciona? Tenemos el voltaje en los pines analógicos y tenemos el tiempo, ¿sí? El voltaje también inicializa en 0 en este punto y también llega a 5 voltios, pero la diferencia es que no es escalonado así como ven acá, no es que puede tomar este valor o este valor, va de extremo a extremo, no. Ondas. Pues es algo así. La forma de la señal la podríamos considerar así, ¿sí? Entonces si nosotros medimos la señal en este punto, por ejemplo en este instante de tiempo, ¿sí? Vemos que acá aparentemente la señal puede tener un valor de 4 voltios, ¿sí? Lo vamos a llamar B1, entonces el valor de B1 es 4 voltios. Si le tomamos en este instante de tiempo, ¿sí? Vamos a llamarle B2, B2 es 5 voltios. Si la tomamos en este instante de tiempo va a tener otro valor, ¿me entienden? Es muy diferente esta gráfica de los analógicos con los digitales, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Diferenciamos Sí, esos sí. dos? ¿Sí? Bueno, analicemos ahora cómo funciona internamente, ¿qué dije yo? Las entradas analógicas. Entradas analógicas. Las entradas analógicas dijimos que eran los pines que se ubicaban en esta sección, porque estas son las únicas que funcionan como entradas. Si son entradas analógicas, sabemos que su gráfica va a tener va a ser en función de esto, de lo que vemos acá en la segunda gráfica. Su gráfica va a ser básicamente esta, la que graficamos acá, ¿sí? Va a tener una función o va a tener una onda que sea de esta manera, ¿sí? Es decir, que puede tomar valores de 0 voltios a 5 voltios si lo medimos en un instante de tiempo, el valor puede ir cambiando, o sea, puede valer 3 voltios, por ejemplo, puede valer 4 voltios, puede valer 5 voltios, ¿sí? Pero esto es en las entradas. Y nosotros dijimos que también hay salidas analógicas. Pero ¿qué le dije yo en la última clase? Que no son enteramente analógicas. ¿Cómo se les denomina? No se les llaman pines analógicos, se les llaman pines digitales PWM. ¿Qué es PWM? Dijimos que era modulación por ancho de pulso. ¿Qué es esto? Las salidas analógicas, la gráfica de estos pines que vemos acá, ¿sí? La gráfica de estos pines, del 11, del 10, de todo lo que tienen este simbolito, la gráfica es digital, porque la salida en sí está definida como digital. Entonces su gráfica es esta, ¿sí? Se puede denominar salida analógica, sí, pero el pin es digital, ¿sí? Es un pin digital. Es un pin digital, por tanto, su gráfica representativa es esta, que tenemos un valor de 0 voltios y de 5 voltios. Entonces, ¿cómo hace el Arduino? Para utilizar una señal o un pin digital y transformarla a una salida analógica? ¿Sí? Si nosotros vimos que para que sea necesaria, para que sea analógico, tiene que cumplir esta función de que puede tener una función, una onda como esta, ¿sí? ¿Sí? Que sí o sí en un instante de tiempo va a tomar valores determinados, valores distintos de 5 y de 0. Acá no, si nosotros vemos y tomamos en este instante vale 0, vemos en este instante vale 5, vemos en este instante vale 5, en este instante vale 0. Entonces, ¿cómo hace Arduino? ¿Sí? Para transformar o para usar este pin digital como una salida analógica. Aquí es donde entra el concepto de PWM, modulación por ancho
de pulso. No lo hace, ¿sí? No lo hace de manera, no tiene componentes electrónicos que modifiquen, ¿sí? Que modifiquen la estructura o el tipo de señal, como lo hace en este caso. No tiene una estructura electrónica que modifique esta señal, sino que lo hace internamente, ¿sí? Lo hace a través de la programación. ¿De qué manera lo hace? El PWM define esto, ¿sí? Modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa ancho de pulso? Esto que ven acá en el grafiquito, esto se llama periodo, ¿sí? El tiempo este se llama periodo. Y este le vamos a llamar el ancho del pulso, porque esto es un pulso, al fin y al cabo esto es un pulso, ¿sí? Esto lo vamos a decir un ancho de pulso. ¿Y qué significa el ancho del pulso? O la modulación por ancho del pulso. Es que nosotros no estamos modificando el valor de 5 voltios o de 0 voltios, sino que estamos modificando su ancho de pulso, es decir, este periodo de tiempo, este instante de tiempo. Vamos acá, ¿sí? A una nueva gráfica. Si este es un t, ¿sí? Si este es un t, este es un tiempo, no importa el valor, ¿sí? Y supónganse que sabemos que este t, este ancho de pulso es del 100%, ¿sí? Si este ancho de pulso es del 100%, sabemos que su valor en este instante, ¿sí? Este valor, el 100% va a ser ¿cuánto? 5 voltios, porque nosotros lo estamos viendo en este ancho de pulso, que es el 5, en este instante siempre está tomando valores de 5 voltios, entonces siempre 5 voltios. Pero ¿cómo hace Arduino para no trabajar? Porque estamos viendo que son salidas analógicas, o sea que trabaja entre 5 hasta 0 voltios, o sea que puede tomar valores de 2,5, valores de 3. ¿Cómo hace? Modifica el valor del ancho de pulso, modifica el valor del ancho de pulso, o modifica el valor del pulso. ¿Cómo lo modifica? Modificando los porcentajes, ¿sí? Ya, por ejemplo, yo quiero utilizar no 5 voltios, sino quiero utilizar 2,5 voltios. ¿Qué es lo que hace? Reduce al 50%, hagamos cuenta que está la gráfica, reduce al 50% lo que es el ancho del pulso o el pulso, es decir, que solo toma el 50% este y elimina esta parte, ¿sí? Por consecuencia, como tarda la mitad del tiempo, como tarda la mitad, porque esto es un tiempo, como tarda la mitad del tiempo, va a utilizar la mitad del voltaje, ¿sí? Acá, si yo quiero trabajar con el 10%, yo solo voy a trabajar con el 10%, el resto del tiempo me queda inservible, me queda 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios. Acá voy a estar trabajando con 0,5 voltios, ¿sí? Entonces, la modulación por ancho de pulso, con lo que está trabajando no es con la tensión directamente, o sea, no es con el voltaje directamente, sino con lo que está trabajando es con esto, con el pulso, ¿sí? Con los instantes de tiempo. Y ahí la diferencia entre entradas analógicas y salidas analógicas con pines digitales, porque sabemos que la salida analógica está trabajando dentro de un pin digital, pero la señal del pin digital no es esta, es esta. ¿Y cómo hace Arduino para transformar esta señal, o sea, señales de 0 a 5 a señales de entre 0 y 5 voltios? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de esto, de PWM. Bueno, es un concepto que por ahí quedó un poco... Uy, se me cerró. Que por ahí quedó un poco colgado la última clase, entonces como que lo quise aclarar, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o si sabe algo de esto. Un concepto que... No, profe, muy interesante, muchísimas gracias. Sí, era un concepto que queda ahí colgado, entonces lo quería... No, profe, yo estoy bien, yo entendí bastante bien. Lo quería aclarar. Bien, entonces perfecto. Vamos a ver un temita que, bueno, que también habla de esto, ¿no? De entradas analógicas y salidas analógicas. Como esto está trabajando en entradas analógicas, yo les había comentado en la última clase que los rangos, ¿sí? Que podía tomar las entradas analógicas van van de 0, ¿sí? a 1024. Y las salidas analógicas, ¿sí? Las salidas analógicas van de 0 a 255, ¿sí? Y aquí esto lo podemos llamar como el rango que puede tomar, ¿sí? Los rangos de valores que puede tomar, ¿sí? ¿Por qué este no trabaja en 0 a 255 y este también como este? Porque son señales totalmente diferentes. Si esta salida analógica fuese enteramente analógica, sí trabajaría de 0 a 1024, como trabaja esta.
pero como sabemos que no es enteramente analógica, sino que modifica el pin digital de alguna manera, el rango, ¿sí?, que está tomando, o los valores o los rangos de valores que puede tomar, van entre esto, ¿sí?, que es lo mismo que veníamos trabajando para modificar la intensidad de un LED, que poníamos 0, 0 era low y 255 era high. Bueno, entre los rangos de esos valores funciona de la misma manera. Entonces tenemos que diferenciar entre esto, ¿sí? La entrada analógica puede tomar rango entre 0 y 1024, y las salidas analógicas entre 0 y 255. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, que es un potenciómetro. ¿Alguien sabe qué es un potenciómetro? Una resistencia variable. Potenciómetro, exactamente, una resistencia variable. Vimos que una resistencia era algo así, una resistencia que tenía una franjita de colores, ¿sí?, que nos designaba la capacidad de la resistencia, el valor de la resistencia, perdón. Por ejemplo, yo tenía una gama, una gama de colores, ¿sí? Supóngase que me designaba que era un K, un kilo ohm, ¿sí? Y durante toda la ejecución del circuito, durante todo en el circuito, este valor siempre va a ser ese valor de la resistencia. La resistencia siempre va a tener ese valor. Es aquí donde entran los potenciómetros. Los potenciómetros lo que me hacen a mí es, algo así es la simbología, lo que me permite a mí un potenciómetro, ¿sí?, es modificar el valor de la resistencia. Es decir, que la resistencia no va a tener siempre el mismo valor, sino que va a variar en función de lo que yo en lo que yo la modifique, ¿no? Estos los van a ver siempre vieron en las perillitas de los volúmenes, que tienen el cosito así, que tienen más, menos. Por ejemplo, los volúmenes de cualquier cosa, de una radio, de un televisor, de la computadora, que si le sube para acá aumenta, que si lo sube para acá disminuye, o cualquier cosa que tenga una perillita y que giren, ¿sí?, tienen el simbolito ese, que para acá es más, que para acá es menos. Bueno, esa perillita se le llama potenciómetro. ¿Es para subir el volumen o es para bajar el volumen? Lo que vamos a hacer nosotros ahora es un ejercicio en donde con un potenciómetro, ¿sí?, vamos a utilizar un potenciómetro. ¿Para qué? Para encender un LED, ¿sí? Pero el LED no va a ser solo encendido y apagado. Como estamos trabajando, como el potenciómetro varía, ¿sí?, varía, es decir, que no tiene un solo valor, sino que puede tomar un rango de valores, es una entrada analógica. Y el LED también va a ser una salida analógica, porque el LED no va a estar solamente encendido y apagado, va a brillar con menor intensidad, va a brillar con mayor intensidad, todo en función de lo que yo haga acá. ¿Me entienden eso? Sí, profe. Si yo para este lado le giro, por ejemplo, para el lado derecho, significa que acá va a brillar más. Si le giro para el lado izquierdo, va a brillar menos. Esto lo hicimos en la última clase, pero lo hicimos con un for, sin utilizar, lo hicimos directamente con programación, sin utilizar le llamamos sensor, ¿sí?, un sensor potenciómetro. Mal llamado sensor, es una resistencia, es un potenciómetro, una resistencia variable. Bueno, entonces nos vamos a acá. Vamos a trabajar con este que ya lo tengo programado. Bien, vamos a ver el circuito que armé acá. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran decir? Están muy callados. Si les aburro me dice. No, Por profe, ahora no, vamos, profe. vamos bien. ¿No? No, profe, por el momento no estoy bien yo. Bueno, bueno, veamos las conexiones que tenemos acá, ¿sí? Si nos vamos a la parte electrónica, ¿sí?, si nos vamos a la parte electrónica, nosotros vemos que lo que hace el potenciómetro, o lo que tiene el potenciómetro, son tres terminales, ¿sí? Una terminal aparentemente conectada al positivo, una terminal conectada al negativo y otra terminal conectada ¿a dónde? Al pin analógico de entrada, ¿sí? Y nos vamos a LED y tenemos que el cátodo, el lado negativo, está conectado a tierra y el lado positivo está conectado al pin número 6. Sí o sí tiene que ser al pin número 6. ¿Por qué? Porque como estamos variando la intensidad del LED, sí o sí la salida tiene que ser analógica. Si la conectamos en el 7 no va a funcionar, porque ahí no está trabajando con PWM, ¿sí? Les voy a dar una pequeña explicación ahí de lo que es el potenciómetro. El potenciómetro tiene tres pines, ¿sí? Vamos a ver.
el potenciómetro, hagan de cuenta que es este. Vamos a ver ahí. Este puede girar para acá. Ahí. Y tiene 3 pines. ¿Sí? Vamos, un pin conectado al positivo, un pin conectado al negativo. ¿Sí? Y este pin que hace la lectura. Lee. ¿Sí? Porque esto lo que hace es ingresar una lectura. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo acá básicamente, no sé si alguna vez escucharon lo que es un... ¿Cómo dijo, profe? Se le corta. bueno, que de este sector, de este lado vamos a tener 3 patitas, ¿sí? Una patita conectada al lado positivo, otra patita conectada al lado negativo y la del medio que la vamos a utilizar para leer, ¿sí? Que son los datos, ¿sí? Que lee los datos, que es para entrada. No sé si alguna vez escucharon o vieron un multímetro o voltímetro, amperímetro. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Bueno, No. no, el voltímetro, el amperímetro, el voltímetro lo que hace, sí, vamos con el voltímetro primero. El voltímetro también hay un aparatito, sí, que es como una cajita, sí, que tiene una pantallita, tiene una ruedita acá, lo utilizan los electricistas, tienen una ruedita acá y tienen muchos valorcitos, muchos valores, y tienen los pines que conectan acá, positivo y el negativo. Este es un multímetro, ¿sí? El multímetro, ¿qué diferencia hay entre multímetro y voltímetro? Es que el multímetro, como la misma palabra lo dice, tiene múltiples medidas, es decir, que puede medir tanto voltaje, ampere, ohms, lo que ustedes le metan le va a medir el multímetro. A diferencia del voltímetro, que lo único que le mide es voltaje, ¿sí? Bien, podemos configurar el multímetro para medir el voltaje. ¿Qué es lo que hace internamente el potenciómetro? ¿Sí? Este es el potenciómetro. El potenciómetro lo que internamente hace, o lo que este pin, ¿sí? Lo que este pin internamente hace es que funciona como un voltímetro, ¿sí? Hagan de cuenta que este es el positivo y este es el negativo, y lo que hace es medir, ¿sí? Lo que hace este pin es medir la caída de tensión, ¿sí? La caída de tensión en este pin. Profe, Sí. una pregunta, ¿sí o sí tendríamos que sacar estos datos por un PWM o puede ser por un analógico, por más de que solamente leamos datos, o también puede servir para salida? No, solamente son de entrada. Eso era lo que... Ah, ¿Ves? Por bien, ejemplo, bien, vos bien, lees y dice, perfecto. por eso nos había dado error la última vez, viste, que saltaba, que hacía cualquier cosa, era porque solamente pueden ser configurados como salida, como entradas, perdón, no como salidas. Perfecto, gracias. La única manera de trabajar con salidas analógicas, perdón, es esto, los PWM, por eso están ahí. Ese era el error que habíamos cometido en la última clase. Va, que cometí yo, no lo había aclarado. Bueno, entonces lo que teníamos acá es como que ponemos el voltímetro, medimos el voltímetro, tenemos el voltímetro, lo conectamos al positivo acá y lo conectamos al negativo acá. Perdón, al revés, positivo, negativo acá y positivo acá. Y medimos la caída de tensión en esa resistencia. Si nosotros aumentamos el valor de la resistencia, esto lo voy a dar así a grosso modo, si nosotros aumentamos el valor de la resistencia, ¿qué opinan ustedes? ¿Va a ser mayor la cantidad de voltaje que va a caer o va a ser menor? Si aumentamos la resistencia. Menor. Menor va a ser. No. Lo pensemos como un río. Hagan de cuenta que esto es un río. A ver, denme 2 segunditos que se me está poniendo la pantalla amarilla. Lo pensemos como un río, acá lo voy a hacer abajo. ¿Sí? Y supóngase que acá tengo un, no sé, ¿cómo se le llama eso que tapan acá los ríos? ¿Dique? No. No sé, bueno, pónganse que Una tengo compuerta. una compuerta, ¿sí? Un mural acá que no me deja pasar el agua, ¿sí? Sin embargo, el mural tiene una pequeña encrucijada con una pequeña puertita que a mí me deja pasar el agua. Y yo puedo modificar esta entrada, la puedo hacer más chiquita, la puedo hacer más grande, ¿sí? Pero adentro, ¿sí? Adentro va a caer un poquito de agua, o sea, va a haber agua acá, ¿sí? Lo que yo estoy midiendo es la cantidad de agua que está cayendo, que hay internamente acá, ¿sí? En esta compuerta. Entonces, si yo le pongo mayor resistencia, ¿sí? Si yo le pongo mayor resistencia, es decir, que esta compuerta prácticamente va a estar cerrada, hay mayor tensión de este lado.
¿Por qué? Porque si yo lo pienso esto como un positivo, esto como un negativo, como yo no estoy dejando pasar el agua, acá se me está acumulando, pensándolo como agua, obviamente, esto está re mal, me llega a ver un electricista, pero bueno, pensándolo como agua, si yo tengo la puerta muy chiquita de este lado, la compuerta de este lado, se me va a acumular muchísima agua de acá, ¿o no? Y no me va a dejar pasar para el otro lado, si yo tengo una Sí, sí, puerta muy sí. chiquita. Entonces, si yo quiero medir, o supóngase que acá tengo mi voltímetro, y quiero medir la tensión que hay en este punto, la tensión que hay en este punto va a ser muchísimo si la resistencia es chiquita. ¿Por qué va a ser muchísima la tensión? Porque es muchísimo el agua que se está acumulando. Sin embargo, si yo lo considero al otro caso en el que yo tenga mi mural acá y mi compuerta esté prácticamente abierta y me deje pasar toda el agua, no va a haber una diferencia de agua. O sea, el agua que está fluyendo por acá va a ser prácticamente, y si yo la tengo completamente abierta, la diferencia de potencial va a ser cero. Es decir, que no hay una diferencia, porque esto y esto es lo mismo. Es decir, que, el agua que está fluyendo en esta parte es la misma que está fluyendo en esta parte. No se está acumulando. Entonces el multímetro, si no hay resistencia, si la resistencia es cero, el multímetro me va a dar 0 voltios. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna caída de tensión. No hay ninguna caída de tensión. A diferencia de que si yo acá dejo una compuerta pequeña, acá se va a acumular muchísima tensión y de este lado un muchísima agua, y acá poquita agua, va a salir apenas un chorrito de agua. Entonces acá la diferencia sí va a ser, de este lado yo voy a tener 5 voltios y acá 0 voltios. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo más de este lado que de este lado. ¿Sí? La caída de tensión en este punto, cuando la resistencia es pequeña, es muchísimo mayor que la caída de tensión cuando la resistencia es grande. ¿Me entienden eso? Lo quise dar con un ejemplo de agua porque electricidad es un poquito más complejo. Sí, profe. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo vamos a medir, vamos a medir esto, vamos a verlo en valores reales, ¿no? Acá en el simulador. Vamos a ver en el simulador. Si me vengo Es acá. más, me acabaste de aclarar una duda que tenía en electrónica sobre esos ejercicios así. Genial, entonces. Bueno, si nosotros venimos acá, a ver si puedo girar esto. Sí. Bien. Bueno, acá el código está fácil, ¿sí? Claro, porque se basa en la ley de Ohm. Exactamente. Acá en el código pueden ver que yo declaré una variable intensidad, ¿sí? Declaré una variable intensidad, la declaré al pin 6, que ven acá, como salida, ¿sí? Como salida porque me está brindando energía para encender el LED. Sin embargo, yo no declaro a los pines analógicos como entradas. ¿Por qué no los declaro? Porque ya están, ven acá acá en la imagen dice analog in, o sea que ya están declarados como entradas. No hace falta declararlos como entrada. Lo único que yo declaro como salida es el pin 6. Establezco la comunicación con el puerto serial, con el monitor serie, y entro en el loop. En el loop, ¿qué me dice? Que la intensidad, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la lectura que yo haga acá en el sistema analógico, acá en el pin analógico este, es decir, la lectura que yo haga. ¿Qué dijimos? La lectura que yo haga, ¿qué dijimos? Que va desde cuánto? Desde 0 a 1024. Pero las salidas van de 0 a 255. Es decir, que yo no puedo, por ejemplo, si yo tengo conectado el potenciómetro y suponga ser que no hay resistencia, a ver, déjenme pensarlo de nuevo. Si tiene muchísima resistencia, ¿sí? Si tiene muchísima resistencia, va a pasar 5 voltios. Si la resistencia es, a ver, sí, si la resistencia es muy grande, van a pasar los 5 voltios enteros. Pero no, lo que me lee Arduino no son 5 voltios. ¿Qué es lo que me lee? 1024, ¿sí? Pero yo no puedo ir y meter y agarrar este valor e ir directamente y meterlo en un analog write. Escribir ese valor. ¿Por qué? Porque esto es 1024 y el analog write, ¿a cuánto me permite? Solamente hasta 255, ¿sí? Entonces este valor que yo estoy tomando, ¿sí? Porque este es el valor máximo. Este valor que yo estoy tomando, ¿qué valor representa el valor máximo en la entrada al valor máximo en salida? Y 255. Pero ¿cómo hago para llegar de este valor a este valor? Haciendo una operación matemática simple. Divido este valor 1024 en 4, ¿sí? ¿Y cuánto es esto? 250 1024. Estoy haciendo con la calculadora.
dividido en 4 es 256, ¿sí? Pero como vamos nosotros de 0 a 224, acá es 3 y acá es 5. Entonces acá es 255. Bueno, en realidad teóricamente lo mismo, solo que la diferencia de estos 1 está porque en informática nosotros no comenzamos desde el 1, sino que comenzamos del 0, ¿sí? Entonces todas las unidades se reducen en una unidad. Entonces hasta acá es 223, no 224, pero lo voy a dejar. Y hasta 255, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, una vez que leemos el valor del potenciómetro, no podemos, a ver que yo fácilmente pudiese haber agarrado, y acá tengo la intensidad, ¿no? Estoy midiendo la intensidad que estoy leyendo del potenciómetro. ¿Me siguen hasta ahí? Estoy leyendo lo que yo estoy guardando, el valor que estoy leyendo del potenciómetro, ¿sí? Pero yo no puedo agarrar ese valor y directamente meterlo acá en el LED, en el analog write. ¿Por qué? Porque solo me permite ingresar en el analog write valores máximos de 255. Entonces yo lo que hago acá es dividirlo en 4, ¿sí? Porque la cuarta parte de 1024 es 255. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Sí, sí, profe. Porque el rango de valores en la que trabaja cada uno, las entradas y las salidas son diferentes, por eso la divido en 4. Ojo con esto porque es muy importante, muy importante. Al trabajar en a diferentes referencias o a diferentes valores, hay que sí o sí hacer una conversión de valores, ¿sí? Si yo inicializo el valor, si yo inicializo ahí, vemos que me da 0, ¿sí? ¿Qué significa 0? Bueno, y acá están 255. Me está mostrando la intensidad, ¿sí? Me está mostrando la intensidad. La intensidad está medida en 1024 dividido en 4. O sea que acá... ¿Y qué valor tiene la otra resistencia, profe? Esta es la de 330 ohm, ¿sí? 330 ohm. Lo que yo establezco acá es que mientras mayor sea la intensidad, mayor va a ser la cantidad de brillo que va a emitir esto. ¿Qué significa? Vamos con el gráfico. A nivel de resistencia, a nivel de potenciómetro. Si yo digo que va a ser mayor la intensidad, es decir, mayor el número, o sea, va a ser 1024, es lo máximo. Si yo tengo 1024, voy a hacer que llegue a 255 el LED. Y este va a ser el potenciómetro, ¿sí? El potenciómetro y el LED. Si el potenciómetro me marca eso, el LED me marca esto. Si el potenciómetro me marca 0, aquí me va a marcar 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa internamente con la resistencia? Internamente con la resistencia es mientras mayor sea la resistencia o mientras menor sea la resistencia. Y recién vimos que si menor era la resistencia, mayor era el voltaje o mayor era la caída de voltaje. Entonces, acá es mientras mayor sea, al revés, mientras menor sea la resistencia, más luz en el LED. Analicemos de nuevo con el río. El LED, si tenemos una pequeña, si la resistencia es muy grande, acá entonces al revés. Si la resistencia es mayor, entonces la luz del LED va a ser mayor. Y vamos y lo midamos acá. Entonces podemos establecer en este punto, como acá no está brillando, acá la resistencia, no hay resistencia, ¿no? No hay resistencia, por tanto está apagada. Pero acá como la resistencia está aumentando, allá también está aumentando. Y es como que si yo intercambio estos pines, a este lo pongo positivo acá y a este lo pongo negativo, va a ser inverso. Es decir, que la mayor resistencia va a estar para este lado y la menor resistencia va a estar para este lado. Y si yo pongo acá un multímetro, ¿dónde está un multímetro? Un voltímetro, perdón. Lo pongo acá. Bien, lo pongo acá y mido, dijimos que tiene que ser el positivo, no el positivo, sino el positivo del pin donde está cayendo para medir la caída de tensión. Y el negativo, ay Dios, no puedo poner el negativo y el positivo. Y veamos la caída de tensión que tiene a medida que modificamos la resistencia. Entonces, según lo que vimos recién nosotros, analizando
analizando lo que vimos nosotros. La caída de tensión es mucha, ¿no? Porque hay 5 voltios. ¿Qué significa la resistencia? ¿Es muy grande o es muy chica acá en el potenciómetro? Si la diferencia de potencial o la caída de tensión es 5 voltios. Es poca. La resistencia es poca. Básicamente no hay resistencia. Y si yo le doy hasta la mitad de la resistencia, me da Sería la mitad bastante, o sea, sería la mitad de la resistencia. la mitad de la caída de tensión. Y si yo le pongo toda la resistencia, No hay tensión. O hay muy poca. no hay tensión. En realidad ya ve. Si no hay resistencia, no hay diferencia de potencial, ¿sí? Si no hay resistencia, no hay diferencia de potencial. Y si hay mucha resistencia, hay una diferencia de potencial. Así, entonces este es el más y este es el menos. Pero esto es relativo, porque miren, si yo agarro y lo cambio, ¿con quién tienen el conceptito ese que les di del río? De que si hay mayor si hay mayor resistencia, la intensidad, la caída de voltaje va a ser mayor, y si hay menor resistencia, la caída de tensión va a ser menor. Lo pueden hacer esto como ustedes quieran, porque lo pueden cambiar acá, porque lo que hace esto básicamente es pasar de positivo a negativo, y lo que me hace acá es pasarme este valor que yo le medí con eso. Y si yo lo cambio acá, lo que va a hacer es cambiar los polos directamente. Yo le pongo positivo, negativo a este y positivo al otro. Bien. Y ven que ahora está apagado, y ya estaba encendido si lo ponía del otro modo, y ahora está encendido. El polo o la manera en la que ustedes lo trabajen ya depende cómo ustedes lo quieran trabajar. A nivel físico también es la misma manera. Un potenciómetro, si lo ven físicamente, es esto una ruedita que ustedes la mueven, y en función de eso lo van a modificar la salida o la entrada. Bueno, eso con potenciómetro. Hay otra. Recuerden que el potenciómetro, ¿dónde está? Recuerden que el potenciómetro es un actuador o un sensor. ¿Qué opinan ustedes? Un actuador. Un actuador. No. Putos. Potenciómetro. El potenciómetro emite una señal de entrada. Dijimos que las entradas son los Sensores. Y el LED emite una señal de salida, y dijimos que era un actuador. Entonces el potenciómetro es un sensor de entrada, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de sensor, que es muy interesante, es muy lindo para proyectos de domótica, que se denomina una fotoresistencia. ¿Alguno escuchó? Yo la escuché. Una fotoresistencia. ¿Qué es una fotoresistencia? Una fotoresistencia es una resistencia, sí, un tipo de resistencia como el potenciómetro, pero a diferencia de variar el valor de la resistencia, porque potenciómetro y fotoresistencia tienen la misma definición, por así decirlo, es que pueden variar el valor de su resistencia. Al potenciómetro, ¿cómo lo variamos a la resistencia? De forma manual. O lo giramos para la derecha, o lo giramos para la izquierda la ruedita, y va a aumentar la resistencia o disminuir la resistencia. El potenciómetro no se efectúa con una rodillita, con una perillita, ¿sí? Como la que vimos, sino que cómo modifica el valor de su resistencia en función de la ausencia de luz, ¿sí? O la presencia de luz, ¿sí? Esto se lo utiliza mucho para lo que son los proyectos de domótica, para automatización en encendido y apagado de luces automáticas, ¿sí? Mientras mayor sea la luz, ¿sí? Menor es la resistencia. Profe, disculpe que lo corte. ¿Sería lo mismo que una fotocélula o fotocédula? ¿Puede ser? Algo así, no me acuerdo el nombre. Difieren un poquito en concepto, pero sí, son prácticamente las mismas. Conceptualmente son diferentes, porque lo que voy a decir funciona de manera diferente en electrónica. Esto es una simple resistencia, el otro tiene circuitos integrados. Ah, claro, porque me acuerdo que en primer año, cuando hicimos un tablero para una explosión, por eso no me acuerdo bien el nombre, si era fotocélula o fotocédula, que directamente, bueno, poníamos el ejemplo de taparlo con la mano y se encendía, por decirle, el foco, ¿me entienden? Sí. Sí, cumplen la misma función, pero están hechos de diferente manera. Esto es una resistencia común. Bueno, ¿cómo funciona esta fotoresistencia? ¿Sí?
La fotoresistencia funciona si hay mucha luz, o sea, si detecta la presencia de luz, es menor la resistencia que pone, ¿sí? Y mientras sea menor la luz, o sea que no hay presencia de luz, es mayor la resistencia. Otra vez con lo mismo. Esto lo pueden utilizar ustedes como ustedes lo quieran, ¿sí? Como ustedes quieran. Acá pueden tomar esto como que es un 1 y un 0. Y cuando vayan a salir una entrada, bueno, cuando vayan a efectuar una salida con un LED, ya ustedes van a ver que en la práctica es todo relativo, ¿sí? Esto es parte conceptual. Ustedes lo pueden utilizar de esta manera, o lo pueden utilizar de esta manera, lo pueden convertir a esto de otra manera. Entonces, todos los conceptos, por ahí capaz que lo ven de otra manera en algún video o algo, pero a lo que voy es que todos los conceptos son relativos, ¿sí? Esto de mayor luz, menor resistencia, y menor luz, mayor la resistencia, es muy relativo porque va a depender de ustedes de qué manera quieren usar estos datos, ¿sí? De qué manera quieren usar estos datos. Es decir, por lógicamente, si hay mayor luz, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Encender un LED o apagarlo? Supóngase que estoy este es un foquito de mi casa, ¿no? El foquito del patio de mi casa. Si hay mucha luz, o sea, del exterior, ¿yo tendría que encender el foquito o no? No debería No. de encender. No, entonces el LED es igual a 0, ¿no? Porque no se va a encender. Pero si hay menos luz, Sí, debería encenderlo. entonces el LED es igual a 5 voltios. Pero esto es relativo, ¿por qué? Porque si yo acá en la programación a esto le pongo algo que Jenny dijo not, un not, acá un not lo que te hace es transformar completamente la expresión, y acá iría 5 voltios y acá iría 0 voltios, ¿sí? Este not en la expresión de la programación te cambia todo. Entonces, como yo les digo, es todo muy relativo, ¿sí? Es todo muy relativo. Todo va a depender de lo que ustedes, del proyecto en el que quieran encarar, de lo que quieran hacer y ver, pero con que sepan que cada estado, ¿sí? Que cada estado de la resistencia brinda una salida diferente. En este caso, brinda una salida de 1, por así decirlo, esto una salida de 0, y ustedes utilizan esta salida en función de lo que ustedes necesitan, ¿sí? Vamos a ver esto del ejemplo de la fotoresistencia. Está acá también. Veamos. Yo tengo una foto y funciona de la misma manera que el potenciómetro. Es decir, que si yo mido, yo agarro ¿dónde está? Un voltímetro acá. Tengo el positivo y el negativo. El negativo lo pongo al negativo. Ahí, entonces, ¿qué está aquí? El negativo pongo al negativo, y el positivo quiero medir la patita esta que está acá. Y funciona prácticamente lo mismo, mire. Si hay mayor resistencia, dijimos que conceptualmente, ¿no? Dijimos que conceptualmente con este modificamos la... ¿Por qué me sale eso? Ahí está. Con este modificamos la intensidad de la luz. Ay, Dios, ¿por qué me sale eso? ¿Cómo hago para sacar eso? Voy a poner eso. Bien. Voy a ponerlo acá. Bien. Dijimos que la resistencia acá, esto es con más luz y menor luz, o sea, es como el simulador le está dando acá la incidencia de luz que está teniendo la resistencia, ¿sí? Si nosotros tenemos menor luz, teóricamente si tenemos menor luz es mayor la resistencia, ¿sí? Es menor la resistencia. Por tanto, si la resistencia es menor, acá estamos viendo que la caída de tensión, a ver, menor, esto es al revés. No, es al revés esto, perdón. Si es menor la luz, es mayor la resistencia. Por tanto, según el diagramita del río que vimos, si es mayor la resistencia, es mayor la caída de tensión que tiene, ¿sí? ¿Y por qué acá no sale 5 voltios o los 5 voltios enteros? Porque tengo una resistencia acá, ¿sí? Para que me ayude el circuito. Y si la luz aumenta, o sea, si yo tengo mucha presencia de luz, si nos vamos otra vez, si tengo mucha luz, tengo menos resistencia. Y si tengo menos resistencia, vimos en el río que si yo tengo menos resistencia, significa que tengo menos diferencia de potencial, porque el río fluye, ¿sí? Fluye y no hay una diferencia de potencial. ¿Me entienden eso más o menos, la teoría esa? Y ahí le ponen la resistencia para que no se queme o para que... La resistencia, bueno, el circuito esto les explico. ¿Alguno escuchó un divisor de tensión?
¿Qué es un Cuando divisor? le colocas dos resistencias, ¿no? Sí, un divisor de tensión es eso, es colocar dos resistencias para medir las tensiones. O para, sí, para básicamente medir tensiones. En un circuito eléctrico, más que, no, un circuito electrónico más que un eléctrico, ¿sí? Un divisor de tensión lo que yo tengo es positivo, negativo, supóngase que tengo 5 voltios y acá tengo una resistencia, ¿sí? Si nosotros vemos acá en el ejemplo, tengo un positivo conectado a una patita positiva o a una patita de la resistencia y la misma resistencia está conectada a otra resistencia, ¿sí? Y al cablecito este que tiene acá, ¿sí? Pero vamos a Ese sería el white, sería el verde. ¿Cómo? El verde sería el que manda la información. Exactamente, el LED es el dato. Hagamos de cuenta que este no existe por ahora. Vamos a considerar solo este circuito. Ven que tenemos dos circuitos en serie, dos resistencias en serie. ¿Qué significa? Que están conectados patitas con patitas. Esta es mi resistencia de esto, que yo le puse de 1K, ¿sí? De 1 kilo ohm. Esta es una resistencia de 1 kilo ohm. Y está en serie con otra resistencia que es la fotoresistencia, ¿sí? La fotoresistencia. Y esto va directamente. ¿Y qué es lo que me hace a mí este cablecito que yo puse acá? Acá, que lo pongo acá. Y lo que me hace es otra vez lo mismo que dijimos, medir la caída de tensión en este punto. Positivo, negativo, ¿con qué? Con un voltímetro. Estoy midiendo la caída de tensión en esa resistencia, ¿sí? Por ejemplo, un voltímetro dijimos. Es decir, que aquí siempre va a caer un valor determinado de tensión. Va a caer tensión en esta resistencia, sí va a caer tensión. Por eso a mí, vieron que no me daba 5 volts justo o 0 volts justo, sino que me daba 4, y algo y 1, y algo. Bueno, porque algo de resistencia, algo de voltaje está cayendo acá, entonces no es enteramente acá, ¿sí? Por eso es eso. ¿Y para qué se utiliza esta resistencia? Prácticamente para eso, para hacer la caída de tensión, para hacer ¿cómo les había dicho? Para medir la caída de tensión, el divisor de voltaje, ¿sí? Porque fíjense, si yo lo elimino, vamos otra vez al ejemplo, vemos que, bueno, ya saqué acá, porque vemos, ¿qué pasa si yo no pongo la resistencia? Miren, si yo acá, ¿ven? Que funciona como debería funcionar, pero ¿qué pasa si yo no pongo la resistencia? Si yo no pongo la resistencia, no me va a funcionar el circuito. ¿Por qué? Porque no hay ninguna, yo no estoy pudiendo medir, no hay ningún divisor de tensión que a mí me permita medir la resistencia en ese punto. Entonces, no es posible medir la tensión en ese punto. O directamente la tensión está pasando, por más que yo aumente la resistencia, la disminuya, ¿sí? No está midiendo la tensión porque no hay un divisor de tensión. Eso es lo que permite un divisor de tensión. Medir tensiones en diferentes puntos, ¿sí? Es como que yo tuviese una sola resistencia que por más que varíe esta resistencia, siempre va a tener la misma caída de tensión. Por eso acá tengo mi divisor de tensión, se llama divisor de tensión. Divisor de tensión. Esto más que conceptos son prácticas, ¿no? Porque ustedes cuando vayan directamente a la práctica de conectar un LED con esta fotoresistencia o vayan a armar algún circuito, van a ver que los circuitos en internet ya les salen armados, ¿sí? Lo único que ustedes deberían entender es que para qué está esta resistencia por acá por ejemplo, para qué la eliminamos, por qué. Entonces, si ustedes van a internet, ponen circuito de una fotoresistencia, ¿qué le va a salir? Le va a salir el circuito con este LED. Usted lo único que tiene que hacer es copiar y pegar, que es lo que hace cualquiera, ¿no? Copiar y pegar. Pero lo que yo busco es que ustedes entiendan para qué esta resistencia, ¿sí? La resistencia esta lo utilizan para hacer una división de voltaje, ¿sí? Para hacer un divisor de voltaje, cosa de que ustedes puedan medir el voltaje en este punto de la resistencia. ¿Y quién mide el voltaje en ese punto? Y este cablecito que está acá, ¿sí? Eso de que va de 0 a 5 me está haciendo este cablecito, está midiendo la tensión en ese punto con esta resistencia. Bien, ¿alguna pregunta? Necesitan sé que me fui, pero No, bien, profe. No, perfecto, profe, la verdad, muy bien. Bueno, es cuestión de ponerlo en práctica y que ustedes busquen ejemplos también, ¿no? Si tienen preguntas así con algún sensor, si ustedes quieren usar este emulador, saben que es tinkercad.com. Se van acá en componentes, ven todos los componentes. Si ustedes quieren, ven que aquí hay muchísimos componentes.
condensador. Bueno, esto es más electrónico, lo que son condensadores polarizados, condensadores, diodos. Estos son más electrónicos, no les recomendaría ver eso. Lo que sí les recomendaría que vean es el tema de sensor. Ponen sensores, ¿sí? Y acá les sale todos los sensores que puede emular el simulador, ¿sí? La fotoresistencia, un fotodiodo, un sensor de luz ambiental, un sensor flex, un force sensor, un sensor IR. Esto todavía muy bueno que lo probemos también, un sensor de infrarrojo, que es esto que le había contado sobre los televisores. Y este seguramente lo vamos a ver la clase que viene, el sensor a distancia, que también está muy interesante, y el sensor PIR, que es un sensor de movimiento, y el sensor de temperatura, que también está muy bueno, el sensor de temperatura, que mide también señales analógicas. Todos los sensores estos varían, no varían en prácticamente nada, ¿sí? O sea, varían sí para nosotros sí, porque para nosotros es muy diferente un sensor de temperatura que un sensor de luz, que es el que vimos recién, o sea, una fotoresistencia para nosotros, pero para la computadora no, ¿sí? Para la computadora sigue siendo lo mismo, un sensor. ¿Por qué? Porque la computadora lee los datos de afuera, ¿sí? ¿A través de qué? De los pines analógicos. El pin analógico se lee a través de la función analog read, ¿sí? Analog read y el pin, ¿sí? ¿Y qué sabemos del analog read? Que solamente puede tomar valores de entre pines analógicos, donde lo tenía, que puede tomar valores entre 0 y 1024. Es decir, que independientemente del sensor, lo que la computadora va a conocer siempre va a ser 0 hasta 1024. Es decir, que a la computadora no le importa si estás midiendo temperatura, si estás midiendo luz, si estás midiendo distancia, si estás midiendo gas, si estás midiendo qué otro sensor hay, sonido, ¿sí? Para las computadoras las entradas son simplemente ¿qué? Números, ¿sí? Entonces, teóricamente, y en la parte de programación, si nosotros programamos un sensor de temperatura, luz, distancia, gas, sonido, es la misma programación. Es la misma programación. ¿Por qué? Porque el procesamiento de datos la hace de igual manera. Un 0 para un valor bajo, o sea, un 0 para la ausencia del sensor y un 1024 para la presencia. O un sensor también, que esto de un sensor PIR, que es un sensor de movimiento. ¿Sí? ¿Me entienden a lo que quiero ir? ¿Sí? Que independientemente del sensor que tengamos, para la computadora no le importa qué tipo de sensor estés usando, el pin analógico siempre va a tener esta capacidad de solamente leer números. No le importa si estás midiendo temperatura, si estás midiendo luz, si estás midiendo distancia, si estás tomando algún sonido, no le importa. Lo único que le importa es que vos, a través de eso y un procesamiento, lo único que le estás ingresando a la computadora son números, ¿sí? Entonces la programación es prácticamente la misma. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le haya quedado claro? No, profe, no importa, no. Perfecto, profe. ¿Sí? Algo con la programación, si no les queda algún concepto claro de programación, lo podemos ver en 10 minutitos más si quieren. Si quieren que le expliquemos algo. ¿La programación orientada a objetos se puede aplicar para algo en Arduino? En Arduino no. Con el Arduino IDE no, pero no. Pero hay un programa, la verdad que te hablo de la ignorancia porque no recuerdo. En Arduino IDE no, porque Arduino IDE es estructurado. Sin embargo, hay un programa que se llama Jenny, no sé si estás ahí. Sí. Arduino Bot, ¿puede ser? No sé si te acuerdas. Sí. El Arduino, bueno, Estro. sí, creo que es Arduino Bot, que también trabaja pues, programación orientada a objetos, programación en bloques también, y trabaja la programación en C++. La verdad que sé que estos dos trabajaban, sí, sé que estos dos trabajaban, pero programación orientada a objetos, la verdad que no recuerdo. Pero si vos te vas a ver lo que son acá en la parte de... Si vos te vas a ver acá en el código, te vas en bloques. El bloque esto es como una manera de decir orientado a objeto, ¿no? Obviamente la definición de orientado a objeto es el tema de funciones, de que podés, de que toda la cosa no es estructurada, declarás métodos y atributos y todo ese tema.
pero yo tenía entendido que podés transformar este código, ¿sí? Este código no directamente a un texto, sino que lo podías llevar a una programación a objeto en el Arduino Bot. Es también una aplicación que se utiliza para programación básica de Arduino. Bien, profe, muchísimas gracias.